La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. A esta hora estamos en línea directa con el economista Jaime Carrera, él es secretario del Observatorio Fiscal. Economista Carrera, bienvenido a Notimundo Estelar, le saluda Freddy Paredes. Buenas noches. Buenas noches, don Freddy, un gusto estar en su programa. Gracias por su tiempo, economista. Este anuncio parcial, vale decir, que adelantó el presidente en una entrevista anoche con un medio de comunicación internacional, formará parte, sin lugar a dudas, de una reforma integral, profunda, estructural, según ha anunciado el ministro de Economía, que probablemente podamos conocerla en su totalidad mañana cuando el presidente Guillermo Lasso entregue este proyecto de ley en la Asamblea Nacional. Pero analicemos inicialmente este anuncio, economista Carrera. Este incremento de impuestos que primero no se sabe en cuánto se incrementa a los ecuatorianos que ganan más de $2,083 al mes. Bueno, en primer término, el país debe tener claro la importancia del concepto de tener cuentas públicas equilibradas y en orden. Un país que tiene más de 14 años de déficit fiscales de $5,000 millones. Es imposible que progrese. Entonces, un requisito esencial, fundamental para la estabilidad económica del país, para bajar los riesgos, para atraer inversiones, para que el país crezca, para generar trabajo, para que haya menos pobres, un requisito fundamental es tener superávit fiscal. Y hasta que eso se consiga, al menos reducir progresivamente el déficit hasta equilibrar las cuentas públicas y hacerlas superavitarias. Ese es el tema de fondo del país, que tiene que prender en toda la sociedad. Ahora bien, ¿cómo bajar un déficit que en este año va a estar en alrededor de $4,500 millones? Bajarlo al menos a la mitad, como ha dicho el presidente, a unos $2,400 millones. La única manera es generando más ingresos y reduciendo gastos. Entonces, la forma de generar ingresos es a través de la tributación, y reducir gastos. El Estado va a tener que reducir el peso de la burocracia pública, que es realmente insostenible. Ahora bien, para generar ingresos se ha planteado una reforma tributaria. Ha dicho el presidente que no pagarían impuestos aquellos que ganan alrededor de $2,000 al mes, en términos generales. ¿Quién en este momento, don Freddy, gana $2,000 al mes? Prácticamente no paga impuestos, porque la base exenta de tributación es alrededor de $11,000. Y luego, si a eso se agregan deducciones por educación, por salud, por arrendamientos, por una serie de cosas, ¿quién gana $2,000 en este momento? No paga impuestos. Ahora bien, ganar $2,000 en el Ecuador, en un país que produce menos de $500 al mes por persona. Bueno, ganar $2,000 es un buen sueldo para el país. Y yo le aseguro que muchas de las para personas... la región seguramente, economista. Sí. Y muchas de los que nos ven o nos escuchan van a ver que están ganando $500, 600, 700, 800. Y además, quien gana $2,000 tiene un buen sueldo. Porque además hay 5 millones de personas que sobreviven con $84 al mes, ¿no? Entonces, mire esas disparidades. Si el presidente ha dicho que los que ganan $2,000 al mes no van a pagar impuestos, bueno, no va a pagar impuestos una gran masa de la población, ¿no? Y los que pagarían sobre los $2,000 en adelante ya tendrían ingresos para un país como el Ecuador, ingresos realmente importantes, ¿no? El 3,5% de los empleados activos, se dice, pagarían más de, ganan más de $2,083 al mes, y esa sumatoria le permitiría recaudar al Estado alrededor de $700 millones, de acuerdo con el anuncio hecho por el presidente anoche. Allí habría que aclarar
vamos a tener claro esto una vez que se presente el proyecto, ¿no? Porque lo que se ha hablado es de varias cosas en la reforma tributaria. Una, por ejemplo, en el impuesto a la renta hay tramos, ¿verdad? De impuestos, desde los que menos ganan hasta los que más ganan. Hay tramos que cada vez que se sube un tramo de un nivel a otro, aumenta el 5% y así sucesivamente, ¿no? Hasta quien más gana este rato paga el 35%. Entonces, lo que yo he escuchado es que se trata de esos tramos un poco acortarlos para que los que más ganan paguen más impuestos. También se está hablando de eliminar o de reducir las exenciones y las exoneraciones de impuestos, que son de gran magnitud, ¿no? Se habla de 4.000, 5.000 millones de dólares. Eso debe ser una medida importante. Y también se está hablando de un impuesto específico a determinadas empresas que han tenido utilidades en la pandemia y a lo mejor un aporte adicional al patrimonio. Estas cosas se hablan, pero los 700 millones de dólares serían del conjunto de acciones en la reforma tributaria, no únicamente de gravar más a los que ganan más de $2.000 en adelante. Es decir, es el monto global de la reforma tributaria, vale decir, economista Carrera, estos 700 millones de dólares. Exactamente, porque mire usted, en el acuerdo vigente con el fondo, porque aún estaba vigente con el Fondo Monetario, se esperaba que para el próximo año los ingresos adicionales al Estado por tributos sean alrededor de 2.500 millones, entre ellos un alza del IVA. Eso se ha descartado. Entonces, lo que se pretende ahora es tener en conjunto en la reforma ingresos adicionales por 700 millones de dólares. Y lo que antes se esperaba recaudar en más impuestos, como eso ya no es posible, la contraparte va a ser una mayor reducción del gasto, ¿no? Y esencialmente, incluso el presidente ha hablado en reducir el número de empleados públicos. Esa va a ser una tarea fundamental, porque no es posible, Freddy, no es posible que se paguen 9.000 millones de dólares en sueldos de los empleados públicos y esto absorba toda la recaudación del IVA y del impuesto a la renta y se pagan 9.000 millones de dólares en sueldos a los funcionarios públicos para 467.000 funcionarios públicos, mientras hay más de 5 millones de personas que viven con $84 al mes o sobreviven. Pero además, vea usted, en el sector público no se ha tocado a nadie un solo dólar en sus remuneraciones. Pero usted que está en el sector privado, en la radio, que hacen deportes, van a ver y lo han vivido. En el sector privado, gran cantidad de personas han quedado sin trabajo. Muchos en el sector privado han debido rebajarse el sueldo para sostener sus empleos. En el marco de la ley humanitaria que establece aquello. Exacto, pero además por necesidad de sobrevivir de las empresas, ¿no? Porque si no las empresas quiebran, ¿no? Entonces el sector privado ha sufrido grandemente este efecto de la pandemia. Y no puede ser que en el sector público el país tenga que hacer todos estos esfuerzos para sostener ese nivel de burocracia pública, porque además en promedio, en el sector público, si se hace un promedio general, el promedio de sueldos es alrededor de $1.500, $2.000 en promedio general, porque hay sectores como Fuerzas Armadas que tienen sueldos de $2.500, $3.000, policía igual, en las universidades los sueldos son de $2.000, $3.000, $4.000, $5.000, hay rectores que ganan $7.000, $8.000, ¿no? Y en el sector privado, ya tener un trabajo es privilegio. Ya ganar $500 es bastante. Aquí habría que puntualizar, economista, que de acuerdo con el plan de desarrollo, allí en los argumentos que expone el gobierno, admite que el mayor peso del costo de la pandemia, el tema sanitario más el tema económico que perdió el país, la desaceleración de la economía, lo soportó
mayoritariamente la empresa privada. No, sin duda. Es decir, mire, la empresa privada ha sido devastada y usted toma un aspecto importante. Antes de la pandemia, el país ya tenía una crisis profunda. A finales del 2019 había un déficit elevadísimo, un desempleo y subempleo elevadísimo, una deuda elevadísima. El Ecuador tenía serios problemas. En 2019 la economía no creció. La pandemia lo que hizo es profundizar todos los desajustes. Y efectivamente el sector privado es el que ha pagado mayormente las consecuencias, porque además, la pandemia llegó a un país totalmente desprotegido, con un alto déficit, sin ahorros, con poca inversión, con un sector público inmenso. Vea usted en el caso de Chile. Chile, de los ahorros, utilizó $10.000 millones para ayudar a las personas, a las empresas que no quieren, para dar subsidios, para ayudar a todo el mundo. Pero en el Ecuador no fue posible ayudar a las empresas. Sálvese quien pueda, fue un poco el lema acá en el país por la realidad que tenemos. No le escuché bien. Sálvese quien pueda fue el lema, digo, acá en el país por la realidad que vivimos. Exactamente, fue sálvese quien pueda, porque el Estado, un Estado en soletas, no pudo ayudar a las empresas para que sobrevivan, no pudo ayudar a las personas tampoco, no pudo ayudar a nadie. E incluso el año anterior, vea usted, el déficit fue de $7.500 millones. Y si no hubiese sido por los $4.000 millones del Fondo Monetario de Préstamo, más 3.000 de los multilaterales, el país colapsaba la dolarización. Porque imagínese usted si no hubieran $7.000 millones, era el colapso total. Entonces, también hay un problema serio en el Ecuador, que parecería que los sectores políticos, de trabajadores, sectores económicos, la gran mayoría, no termina todavía de asimilar la magnitud de la crisis. La magnitud. Porque si usted ve, los trabajadores, los políticos, los indígenas, siguen con el mismo discurso desde hace décadas. Con el mismo discurso, exactamente igual. Parecería que no hay la crisis de la pandemia. Y usted recuerda, don Freddy, que en el año 99, el déficit fiscal era parecido al de ahora. Se trató de reducir los subsidios a los combustibles, se trató de implementar un acuerdo con el fondo, se trató de hacer una reforma laboral, se trató de exportar más y abrir mercados. Y los mismos sectores que hoy se oponen a todo eso siguen con las mismas actitudes. Y en el 99, esas oposiciones destruyeron al Sucre. Ahora, economista Carrera, ¿usted cree que el gobierno va a tener la capacidad de vender este paquete de reformas a la Asamblea para que sea aprobado, y con estas reformas legales, estructurales que probablemente anuncia esta noche en cadena nacional el presidente Guillermo Lasso, se pueda viabilizar este plan de desarrollo y se puedan cumplir aquellas metas que allí se exhiben? Es que no hay otra alternativa. Ahora usted lo dice bien. El gobierno tendrá que hacer una gran labor de pedagogía para explicarle número por número, cifra por cifra, a todo el país de la imperativa necesidad de las reformas. Porque el Ecuador, si no cambia ahora, no va a cambiar nunca. Y el único camino, que lo hemos repetido en su radio y mil y unas veces, es orden fiscal, orden económico, exportar, abrir mercados, atraer inversión extranjera, directa y nacional. Bueno, ese es el único camino, porque no hay otro. El tema de fondo es que los sectores políticos, vea usted la Asamblea, otros políticos, los trabajadores, están muy alejados de los números, no lo entienden y siguen con el mismo discurso. Entonces, esa cultura del no, esa cultura de la oposición ciega a todo, es la que se tiene que cambiar ahora, porque si no se cambia y si el Ecuador no emprende en esta dirección, que es la correcta para desarrollarse,
usted no tenga la menor duda, que a la vuelta de la esquina tendremos nuevamente el populismo que destruye la sociedad, que destruye las economías. Porque el elevado número de pobres, de desempleados, que quieren soluciones ya, ¿sí? Y las soluciones no se pueden lograr ya, porque son producto de un esfuerzo de varios años. Pero si esa gente tiene impaciencia, quiere soluciones rápidas, y los populismos nos engañan con soluciones aparentemente rápidas, bueno, van a estar a la vuelta de la esquina, ¿no? Eso es lo que tenemos que evitar con una reflexión, no solo del gobierno que está en esta dirección, sino de todos, porque esto es tarea de todo el país. Así es, quizá. De empresarios, de todo el mundo, ¿no? Quizá el llamado es a la responsabilidad, actores sociales, políticos, económicos, gremios, etcétera, para asumir los desafíos que tenemos como ecuatorianos en una senda de progreso y desarrollo. Vamos a ver cómo reacciona la Asamblea Nacional frente a este proyecto de ley anunciado por el gobierno. Queremos agradecer al economista Jaime Carrera, secretario del Observatorio Fiscal. Muchas gracias, economista Carrera. Gracias a usted, ha sido un placer estar en su radio. Muchas gracias, para nosotros también. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.